Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a un día más de clase. Buenas noches, Ligda. Gusto de saludar a la licenciada. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Luis. Ahorita vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, compañeros. Ante todo, compañeros, les pido una disculpa. Estas últimas clases han estado a medias, se va la luz o se va completamente la señal de internet y lastimosamente siempre termino antes de lo usual, ¿verdad? Entonces, hemos tenido bastantes complicaciones en ese sentido, pero a pesar de eso, pues sí logramos terminar contenido en tema de examen de segundo parcial, ¿verdad? El día de hoy vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto y el día jueves vamos a hacer otro repaso, pero acerca de las formalidades que les subí en el tablón de Classroom. El día de hoy compartí el contenido que su compañero Luis González no me compartió para todos ustedes, ¿verdad? Es bien importante que lo lean detenidamente, porque ahí hay varias cláusulas que van dentro de la escritura social, ¿verdad? Dentro de la escritura constitutiva, hay varias cláusulas que amplían como medio de ejemplo, ¿verdad? Todo el contenido que hemos visto en sociedades anónimas. También van formalidades, van un arancel, ¿verdad? Aproximadamente de cuánto es el impuesto o el total de gastos en que va a incurrir una inscripción de una sociedad anónima. También adjunté la patente de sociedad anónima. De empresa mercantil aún no la adjunté, puesto que es contenido de este examen de nuestro último examen, ¿verdad? El examen final. Entonces, vamos a ir por partes, ¿verdad? Pero me interesa mucho la patente de comercio de sociedad mercantil, ¿verdad? Entonces, también les adjunté ahí todo compartido por Luis, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. Y necesito que sí le den lectura brevemente a la escritura social, ¿verdad? Más que todo que ustedes vayan, ¿verdad? Identificando las cláusulas, la cláusula de las acciones, la cláusula de los derechos de los accionistas, las cláusulas de las asambleas ordinarias, las asambleas generales, perdón, ya sea extraordinarias u ordinarias, ¿verdad? Están dentro de esta escritura constitutiva y necesito que ustedes las vayan ubicando, las vayan subrayando por tema de estudio para el día jueves, ¿sí? Sí, Luis, lo escuchamos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Ando algo agripadito y... Ay, híjola, anda fónico. Ando fónico. Diga. Una pregunta. ¿Sí? Fíjese que yo estaba revisando una sociedad de emprendimiento. Ajá. Que es una modalidad que creo que tendrá unos 3 o 4 años que se implementó. Que se implementó. Uh-huh. Voy a conseguir un ejemplo para que lo compartamos aquí en clases, si usted me permite. Claro. Clases, porque yo creo que cambia las modalidades y las condiciones, porque tienen que ir destinadas a tecnología. Exacto. A invenciones, algo novedoso, ¿verdad? Exacto. Entonces tengo un cliente que empezó a importar motos eléctricas. Uh-huh, uh-huh. Y con la sorpresa que la moto eléctrica está exenta de IVA. O sea, un vehículo normal paga el IVA el 12% o paga los 500 totales de IVA, pero en esa modalidad no paga IVA. Entonces se armó un merequetengue, si lo podemos llamar así, en la SAT, porque querían cobrarnos IVA y luego, pues ni los mismos trabajadores de la SAT estaban informados, me imagino. Pero ingresó por medio de una sociedad de emprendimiento. Perfecto. Y si tiene la constitución de la sociedad de emprendimiento o las patentes, ¿verdad? Si es alguna invención, igual sería buenísimo que la compartiera, puesto que esta viene en este contenido de examen final también patentes de invención, la ley, ¿verdad? El registro especial del registro mercantil. Sería buenísimo, Luis. Muchas gracias. Yo le informo, licenciada. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Sí, Marvin, ¿lo escuchamos? Disculpe la molestia. Dígame. Dice que no me quedó
claro lo de la votación de la asamblea extraordinaria. Ah, ok. No sé si me lo podría Claro, explicar. no se Gracias. preocupe. Ahorita vamos con eso. Bueno, compañeros, entonces vamos a dar inicio al breve repaso para terminar el contenido, ¿verdad? Bueno, el contenido lo terminamos, pero para terminar de afinar esos detalles, como el compañero Marvin nos hizo de su conocimiento, ¿verdad? Que me imagino como él han de haber varios compañeros que tienen duda en el sentido de porcentajes. Entonces vamos a iniciar, compañeros, recordémonos que vimos la clasificación de las sociedades mercantiles antes de entrar de lleno a todas las sociedades, ¿verdad? Vimos cómo se clasificaban de manera doctrinaria. Entonces, vimos que atendiendo, ¿verdad?, a la importancia del capital aportado, hay sociedades personales, o sea, sociedades de personas y sociedades capitalistas. Voy a ir rápido porque todo esto es un repaso, todo esto ya lo vimos. Y si ustedes quieren reforzar este tipo de clasificaciones, está también en el cuadrito de colores que yo les adjunté como una imagen, ¿sí? Ahí está la clasificación de todas las sociedades. Entonces, ¿cómo se clasifican? Si es personalista o es capitalista. Está dentro de este material que yo ya les compartí. ¿Qué otra clasificación había? Atendiendo al grado de responsabilidad del socio, ¿verdad? Frente a las obligaciones de la sociedad. Responsabilidad limitada y responsabilidad ilimitada. También por la forma de representar el capital, sociedades por acciones y sociedades por aportaciones. Sociedades de capital fijo y variable, esa es otra clasificación. El capital fijo, ¿verdad? Y el capital variable, significa que el variable puede modificar su capital sin necesidad de modificar la escritura social. Otra clasificación, sociedades irregulares de hecho y, bueno, sociedades irregulares y de hecho. Esa sería la última clasificación, ¿verdad? Luego entramos a materia de diferencia entre una asociación civil, sociedad mercantil. Recordemos, ¿verdad?, que una asociación civil es sin fines de lucro, esa es la mayor diferencia, y la otra sociedad es con fines de lucro, ¿verdad, compañeros? Entonces, ahí esa es la diferencia, que en una hay dinero y en la otra no debería de haber dinero, ¿verdad? Luego ya entramos de lleno a la clasificación de las sociedades. Vimos la sociedad colectiva, ¿verdad? Son aquellas las cuales los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria. Esto está dentro del cuadrito de colores que yo aproveché de un grupo de compañeros que se dedican a compartir este tipo de material, y como lo comparten al público, pues por el descarte, ¿verdad? Yo también se los compartí a ustedes, ¿verdad? No es una información ultra secreta que yo la estoy filtrando, no. Ellos es un grupo de estudio que comparten este tipo de esquemas para una mejor comprensión, ¿verdad? Entonces, sociedad colectiva, ahí ustedes tienen su imagen dentro del cuadrito de colores que yo le compartí. El tipo de la sociedad colectiva es personalísima, recordemos que por eso es esa responsabilidad. ¿Cómo se identifican? Por medio de una razón social. Elementos personales se llaman socios, ¿verdad? Capital aportado íntegramente pagado. Recordemos que estas sociedades son bien cerradas en el sentido de que no hay acciones pendientes de pago. Aquí se cumplen el pago de todas las acciones. Y está el tipo de responsabilidad de la sociedad colectiva. Su fundamento legal en el Código de Comercio, el artículo 59 al 67. Luego, en comandita simple, tenemos el fundamento legal, el tipo es personalísima. ¿Cómo se identifica? Personalista, o sea, lleva un nombre, recordémonos esto, ¿verdad? Lleva un nombre y un apellido de cualquier integrante de socio, ¿verdad? Este es el nombre de una encomandita simple. Elementos personales, socios comanditados y socios comanditarios. Recordémonos que hay diferencias en estos dos socios. Vimos en clase estas dos diferencias. Esto está en el artículo 72 y 73 de su Código de Comercio. Ojo con esas diferencias, ¿verdad? Porque no son los mismos. Los socios comanditados y los socios comanditarios. Capital aportado de esta sociedad es íntegramente pagado. Es decir,
También, todos si van a ofrecer algún tipo de aporte, tiene que ser 100% pagado, no hay nada pendiente de pago, ¿verdad? Entonces, luego de esto tenemos la responsabilidad de esta sociedad, ¿verdad? Socios comanditados, su responsabilidad es solidaria, ahí está la diferencia, ¿verdad? Solidaria, ilimitada y subsidiaria. Los socios comanditarios, ojo con eso, no se vayan a confundir en pregunta de examen. ¿Cuál es la responsabilidad de estos? Limitada únicamente al monto de sus aportaciones. Por lo que aportan, ellos van a responder. Los otros socios, pues no, ¿verdad? Si se pierde, todos tienen que aportar sus casas, sus vehículos, todo lo que esté a nombre de ellos, ¿sí? Esas son las dos clases de socios en esta sociedad. Luego vimos la responsabilidad limitada o compañía limitada. Está en el artículo 78 al 85 de su Código de Comercio. El tipo es mixta o híbrida, ¿verdad? Porque puedan jalar tanto de la personalista como de la capitalista. Entonces, les interesa el socio, pero también el dinero. Por eso es mixta. ¿Cómo se va a identificar esta sociedad, compañeros? Según el cuadrito, y lo que hemos visto, se va a identificar una razón, es por una razón social o denominación social. Es decir, que puede también ir el nombre de los socios con apellidos, ¿verdad? Elementos personales, ¿cómo se llaman? Se llaman socios, ¿verdad? Máximo de socios, 20 socios. Y no tiene socio industrial. Esta es la diferencia o la peculiaridad de esta sociedad, que aquí no son bienvenidos los socios industriales. Si usted aporta dinero, es bienvenido. Si usted aporta ideas, inventos, no. Aquí dinero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el capital de esta sociedad? Íntegramente pagado. También tiene que ser 100% pagadas las acciones o las aportaciones, porque si no, no entra. ¿Qué responsabilidad tiene esta sociedad mixta? Es limitada al pago de las aportaciones y al número de socios. Es limitada, ¿verdad, compañeros? Entonces, luego tenemos la sociedad anónima. La sociedad de emprendimiento, esa no la vimos, ¿verdad? Porque la verdad es bastante contenido con la sociedad anónima, creo que tenemos bastante. En la sociedad anónima, bueno, aquí nos quedamos bastantes clases porque es bastante extensa y el código pues también amerita bastantes artículos para el estudio de la misma. ¿Cómo se va a clasificar? ¿Qué tipo? ¿Dónde entra doctrinariamente? Pues entra en la capitalista, ¿verdad? Aquí no es personalista, la sociedad anónima es capitalista. Luego, ¿cómo se identifica? Por una denominación social. Dependiendo el nombre al giro que se va a dedicar esta sociedad anónima, ¿verdad? Y sus abreviaciones. Ojo con eso, compañeros. Ojo cómo se abrevian, porque dentro de estos artículos están las abreviaciones finales de cada sociedad mercantil. Ok, ¿cómo se llaman los elementos personales dentro de esta sociedad anónima? Socios. Accionistas, ¿ok? Socios accionistas. Ahí solo dice accionistas, pero son socios, ¿verdad? Socios accionistas. El capital aportado puede ser total o puede ser parcialmente pagado. La sociedad anónima da este chance, da esta oportunidad, ¿ok? ¿Cómo se responde o cuál es la responsabilidad de cada socio accionista dentro de la sociedad anónima? Es limitada al pago de las acciones suscritas. Aquí, si lo que usted aportó, sobre eso va a responder. Más nada, no se va a meter más allá de sus finanzas, ¿verdad? Sino únicamente lo que usted aportó. ¿Ok? Ahora, pues, vamos a ir aclarando dudas. Voy a resolver primero la de Marvin y la de varios compañeros que tal vez no les quedó como muy claro ese tema. Entonces, en la sociedad anónima, compañeros, recordémonos que el órgano superior o soberano es una asamblea general, ¿ok? Ese es el órgano superior, ¿verdad? Es el que rige, el que manda, ¿verdad? Y este órgano soberano, ¿verdad, compañeros? Se compone por los accionistas, por las acciones, ¿verdad? Representadas por los accionistas, no hay ningún problema. Ahora bien, estas asambleas generales, cuando se reúnen, tienen quórum. A esto se le llama quórum, a la representación de las acciones en reuniones, ¿ok?
hay un mínimo de quórum. Entonces, vuelvo a repetir el quórum de la Asamblea General Ordinaria. Bueno, siempre nos vamos a ir con el ejemplo de las 500 para que ustedes no se me confundan y eso, ¿ok? Entonces, dentro de esta sociedad anónima hay 500 acciones emitidas, pagadas, o sea, las que tienen derecho a voto. Entonces, estas acciones, compañeros, cuando es una Asamblea General Ordinaria, con la simple afluencia del 50%, ya se cumplió con el quórum de presencia. Si yo en el examen segundo parcial, yo les pregunto, ¿cuál es el quórum de una Asamblea General Ordinaria? Y si ustedes en sus respuestas múltiples tienen el 50%, el 60%, el 25%, la correcta va a ser el 50%. Estamos hablando de la presencia, ¿verdad? 50% de las acciones, ¿ok? De las acciones, ojo con eso. Bueno, entonces llegaron 250 acciones a esa Asamblea General Ordinaria. ¿Quiénes tienen derecho a votación? Pues la mitad, o sea, la mayoría de las que llegaron, ¿sí? De las que llegaron, no de las inscritas, no de las suscritas, no de las emitidas. Es el 50% de las que llegaron. Y si llegaron 250 acciones, pues como ese artículo nos está indicando que es la mayoría, tendría que ser 126, porque la mitad de 250 es 126. ¿Sí? Bueno, entonces, quórum de presencia en una asamblea ordinaria, 50%. Ojo con eso. Si la escritura constitutiva no lo modifica. No lo modifica. Ojo con ese análisis, porque no quiero que se me vayan a quedar en unas respuestas tan lógicas, pero si ustedes no leen y no analizan, sí se pueden quedar en esas respuestas, ¿ok? Entonces, si la escritura constitutiva no indica cuál es el porcentaje, vamos a tomar el artículo del Código de Comercio. ¿Ok? 50%. Ok. Ese es el quórum de la Asamblea Ordinaria. Ahora nos vamos al quórum de la Asamblea General Extraordinaria. ¿Sí? Entonces nos está indicando este artículo del Código de Comercio que son 500 acciones. Ok. De estas 500 acciones, ¿sí? Tienen que asistir el 60%, o sea, le aumentaron el 10% por temas delicados que se van a tratar en esta asamblea extraordinaria, general extraordinaria. Bueno, ok, llegó el 60% de acciones, ¿sí? Ya los contamos y está el 60%. Bueno, damos por iniciado el quórum de asamblea general extraordinaria. Tratamos puntos de agenda, llegó la hora de votar. ¿Cuántos votan? Tiene que votar la mayoría de las acciones suscritas, no del 60%, compañeros. No confundan eso. Es decir, la mayoría más uno, o sea, la mitad, perdón, más uno de las suscritas. Si hay 500 suscritas, la mitad de 500 son 250. ¿Quiénes van a votar? 251. Si votan 251 acciones, es decir, que sí se aprobó esa agenda. Es decir, que sí se aprobó ese punto. ¿Ok? No confundan el quórum de presencia con el quórum de votación de una asamblea general extraordinaria. ¿Sí? Una asamblea, un chivo, ¿verdad? Una asamblea general ordinaria, la mitad y la mitad más uno. ¿Ok? Una asamblea general extraordinaria, no. Es el 60% y la mitad de las suscritas, no de las que llegaron. En cambio, en la ordinaria sí es la mitad de quienes llegaron. Ahí no me pierde. Ahora, Marvin, le pregunto, ¿me logró entender ahora la asamblea general extraordinaria o le doy otro ejemplo? No, Ligda, ahí me quedó claro. Gracias. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, estamos con el tema de quórum. Solo quiero ver el programa. Ok. Vimos la clasificación de las sociedades, cómo se clasificaban, la sociedad mercantil, la sociedad anónima importantísima, ¿verdad, compañeros?
De la sociedad anónima, pues vimos, necesito que por favor, bueno, vimos qué son las acciones, ¿verdad? Vimos las asambleas generales, vimos el quórum, las clases de quórum. Por eso les subí el material, porque eso es más o menos lo último. Vimos el tema de publicaciones, que son las formalidades que tienen que llevar para una inscripción de sociedad mercantil, en este caso sociedad anónima. Y necesito que me le pongan mucha atención al acta notarial, no tanto a toda la escritura constitutiva que les adjunté, porque es bastante larga, ¿sí? Es bastante extensa. Dentro del material que les subí al tablón, dentro de todas esas páginas está un acta notarial. Necesito que la ubiquen. Por favor, me ubican dentro del material que les compartí, el acta notarial, ¿verdad? Esa es fácil de identificar. Ya les he recordado el tema de notariado, ¿verdad? Derecho notarial. Las hojas de protocolo son las que llevan una rayita, ¿verdad? Llevan líneas y llevan numeritos a un costado. Esas son hojas de papel sellado especial de protocolo, ¿ok? Ahora, el acta notarial va en hoja en blanco. Esa es fácil de identificar, por eso necesito que ustedes la ubiquen entre todas esas hojas que les subí, porque necesito que miren todas las formalidades que lleva un acta notarial, ¿de acuerdo? Ok, entonces, con el tema de la patente de comercio y sociedad anónima, es indispensable que le pongan atención. Ese ejemplo que Luis nos compartió, no lleva impuestos fiscales, ¿verdad? No ha satisfecho impuestos fiscales. Yo les indiqué a un inicio que las patentes, y si no, pues lo pueden anotar, ahora es el momento oportuno para anotarlo porque el ejemplo no lo lleva y viene en pregunta de examen. ¿Qué impuesto, verdad, fiscal satisface una patente de comercio de sociedad anónima? Satisface 200 quetzales en impuestos de timbres fiscales, 200 quetzales. Hay diferencias con una patente de comercio de empresa mercantil. La empresa mercantil satisface 50 quetzales y una patente de sociedad mercantil satisface 200 quetzales en timbres. Artículo. Anoten el artículo que indica este impuesto. Artículo 5, numeral 10 del decreto 3792. Ahorita se los voy a confirmar. Sí. Artículo 5, numeral 10 del decreto 3792. ¿De qué ley estoy hablando? ¿Dónde estoy ubicada? En la ley de impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Si algún compañero lo puede compartir en comentarios, estaría genial para los que no lograron apuntar. Repito, artículo 10, artículo 5, numeral 10 de la ley del decreto 37-92. ¿Ok? Allí específicamente está el fundamento legal de qué timbres lleva o de qué timbres van pegados en una patente de comercio de sociedad mercantil. ¿Sí? Entonces, de todo lo que yo les adjunté en contenido, necesito que pongan atención a la patente, que me ubiquen el acta notarial y que se vayan a las cláusulas de las asambleas generales ordinarias y asambleas generales extraordinarias. Porque en estas cláusulas ustedes se van a dar cuenta de las diferencias que hay entre el Código de Comercio y ya cuando una sociedad anónima quiere cambiar ese reglamento, ¿verdad? Que lo puede cambiar siempre para aumentar, no para disminuir. Recordémonos del pacto leonino, todo lo que vaya en merma o disminución de derechos, ¿verdad? De los socios, queda nulo ipso iure, nulo de pleno derecho, queda anulado, ¿verdad? No cuenta, no vale. Entonces, compañeros, por favor, gracias Kimberly, muy amable, ¿verdad? Artículo 5 de esta ley. Pregunta, examen, sí, seguro que viene, ¿verdad? Porque recordémonos que el Código de Comercio, en nuestro derecho mercantil, trabajamos de forma supletoria en materia notarial y en materia civil,
sí o sí tienen que ir con estas formalidades, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué más viene en este examen? Vienen ejemplos, ¿verdad? Tal vez puedan utilizar su calculadora, sí, ¿verdad? Pueden tener a la mano la calculadora. Ahora, los que son repilas sacando porcentajes, pues no hay ningún problema. ¿Qué porcentajes van a sacar? En tema de quórum. Por eso es importantísimo y gracias, Marvin, por hacer el comentario, ¿verdad? De que quedó duda con eso porque sí viene una cantidad, la cual ustedes tienen primero que analizar. Después de analizar, van a hacer la operación y dependiendo de la respuesta, pues ustedes la van a marcar en respuesta múltiple. Pero por eso el interés de que sí quedara claro, ¿de acuerdo? Sí quedará claro. Entonces, el tema de plazos también viene en plazos, compañeros. ¿Con cuánto de anticipación? Publicaciones, el ejemplo que yo les puse, investigar, ¿verdad? De las publicaciones en los diarios. Plazos. Los artículos que marcamos en clase, seguro que vienen. Entonces, a la mano el código de comercio, los chivos que yo les indiqué, los artículos marcados en amarillo, ¿verdad, compañeros? Vienen también, ¿verdad? Y el contenido que les adjunté en el tema de tablón, ¿verdad? También viene. Entonces, recordémonos, compañeros, que la ponderación de este examen de segundo parcial es de 40 puntos, ¿ok? Los felicito a los que de verdad les fue súper bien. Los que todavía ahí salieron un poquito raspaditos, por favor, suban. ¿Ok? Suban su nota, esta es su oportunidad. Se complica un poquito, tal vez sí, ¿verdad? Por el tema de contenido y por el tema de ponderación, que es mayor punteo. Caso, sí, viene un caso. De ese caso, pues se desligan o se despliegan varias preguntas. Y si ustedes la analizan bien, ese examen lo terminan súper rápido. Recordémonos que mis exámenes los iniciamos a las 7:30 de la noche, no a las 8, ¿verdad? En mi examen a las 7:30, les doy todavía media hora a los compañeritos que vienen en tráfico, que les agarró la lluvia, etcétera, etcétera. Regla, por favor, compañeros, regla general y obligatoria, la cámara encendida, ¿verdad? No es un mayor requisito, sino lo mínimo que podemos hacer, ya que nos estamos ahorrando la ida hasta la universidad, ¿verdad? Entonces, mantener su cámara encendida hasta que ustedes entreguen su examen, ya se pueden desconectar, porque comparo el tema de registro, ¿verdad? Quienes se conectaron acá y quienes entregaron el examen. Y quienes no se conectaron no tienen derecho a nota, ¿verdad? Aunque les haya ido excelente, no tienen derecho a nota. Y si alguno de ustedes tuviere algún inconveniente, me estoy refiriendo que ni van a poder entregar el examen, ¿verdad? Porque si no se pueden conectar, no tienen derecho a entregar el examen. Así de sencillo. Pero si ese día no pueden, porque igual un compañerito que ya me escribió que se le traspasan sus exámenes, entonces con una cartita a mi correo electrónico, yo con mucho gusto les realizo examen extemporáneo con cámara encendida. No hay excepción. Por eso les aviso para que con tiempo ustedes, yo no sé, ¿verdad? Las demás, desconozco las demás cátedras, pero por favor, anticípense, por favor, anticípense con tener una buena señal, cámara encendida. Si ustedes lo trabajan desde el teléfono, procuren ese día tener 2 teléfonos, uno que puedan contestar tranquilamente su examen, otro con cámara encendida, presten uno, por favor, ¿verdad? Entonces, no me digan ese día, licenciada, fíjese que yo, no, ese día no voy, lastimosamente no voy a aceptar ninguna excusa de cámaras encendidas, ¿ok? A menos que de verdad sea fuerza mayor, ¿verdad? Pero se van a examen extemporáneo. No les voy a poder recibir ese examen ese día si no se van a examen extemporáneo, compañeros. Una compañera me escribió ahí. ¿Alguna duda, compañeros, por favor? ¿Alguna duda que tengan acerca del contenido? ¿De algún contenido específico que quieran que remachemos? El día jueves vamos a analizar el acta notarial y vamos a analizar la escritura constitutiva. Ciertas cláusulas en específico, ¿sí? El día jueves, primeramente Dios.
Nancy nos indica, podríamos hacer un refresh de todos los artículos. Ok. Entonces, si quieren código en mano, para terminar con la clase del día de hoy, va a ser súper cortita por el tema de nada más de manejar contenido. El día jueves terminamos contenido e iniciamos ya el nuevo contenido, compañeros, del examen final, porque son pocos los días que tenemos para recibir clase y es también un poquito extenso el contenido. Entonces, el día jueves ya iniciamos con nuevo contenido, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos vamos a su código de comercio, por favor. Vamos a marcar el código de comercio. Y empezamos con, vamos a ver. Ok. Artículo 10, ese sí, ¿verdad? Porque ahí está la clasificación de las sociedades anónimas. Artículo 10 de su código de comercio. Después del 10, pues ya nos vamos a el artículo 34, indispensable siempre para todas las unidades porque es pacto leonino, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguno que me haya saltado el día de hoy, pero que en clase lo dije, por favor me anotan o me lo escriben ahí en comentarios, ¿verdad? Pero tenemos, ok, después del artículo 34, ok, empezamos el artículo 38, por favor. Sí, Cintia, solamente el contenido en esta unidad. Me fui al artículo 10 porque como vimos tema de sociedades, ahí está la clasificación del fundamento, ¿verdad? De toda la clasificación. Y después, pues nos fuimos estudiando de forma revuelta el código de comercio, o sea, un mix, ¿verdad? Nos avanzábamos, retrocedíamos, pero solamente lo de esta unidad, Cintia, ¿ok? Entonces, artículo 10, porque ahí está el fundamento de sociedad anónima, ¿verdad? Cómo se clasifican las sociedades y las demás que hemos visto. Artículo 34, porque siempre lo vamos a ver en el transcurso de toda la unidad. Esos son como la base para las sociedades. Después de esto, vamos al artículo 59, ¿verdad? Sociedad colectiva. Artículo 60, artículo 61, porque ahí está bien explícito sobre las abreviaturas, ¿verdad? Cómo se abrevia esa sociedad. Entonces, 59, 60, 61. El artículo 62, ¿verdad? Vimos qué nombre va a tener esta sociedad, ¿verdad? El número 64, ¿quiénes lo van a vigilar? Y el 65, ¿cómo se llama su órgano supremo? ¿Ok? Artículo 65. Ok, y luego nos vamos al artículo 68. Que iniciamos con el tema de sociedades en comandita simple. Luego el 69, porque ahí está la abreviatura, ¿verdad? No hay pierde. 70, ¿cómo se va a identificar? Seguro que sí. El artículo 71, las aportaciones, ¿verdad? Que tienen que ir de forma íntegra. Después, en ese artículo 70, recordémonos que está la diferencia también entre los socios comanditados y comanditarios, ¿ok? La división de estos socios. Es la única sociedad que tiene, los socios sí se llaman de forma diferente, ¿verdad? Sí tienen diferencia esos socios, por la responsabilidad de cada uno de ellos. Sí, Carla, ¿la escuchamos? Buenas noches, licenciada, disculpe la molestia. Fíjese que hay artículos que usted está diciendo que yo no tenía marcados. ¿Eso los marcamos? Sí, me hace. Para el examen. Para tema de estudio, porque es el fundamento legal del cuadrito que yo les adjunté de colorcitos. Es lo básico. Es como el nombre de la sociedad y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, hágame favor ahí, Carla, de ir marcando. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Muy bien. Muy bien. El 71 me quedé, ¿verdad? El 73 lo expliqué. 74 también lo expliqué, pero esos no. Me quedé en el artículo 71, ¿ok? En el cuadrito de colores está la diferencia de los dos socios, entonces no hay mayor pierde ahí, ¿ok? Nos vamos al 78.
Artículo 78 de su Código de Comercio, por favor. Sociedad de responsabilidad limitada. El artículo 79, por favor, solo quiero ver si no tiene. Recuérdense de las reformas, por favor. Recordémonos bien de las reformas porque hay reformas en el artículo 79 es donde nos está indicando el límite, ¿verdad? Entonces este no tiene ninguna reforma en el artículo 79 por el momento, entonces sigue igual. Es el único artículo en donde sí les está poniendo un número de socios, ¿ok? Entonces sí me marcan ese artículo 79, por favor. Artículo 80, de igual forma, porque ahí van las abreviaturas. ¿Cómo se identifica esta sociedad de responsabilidad limitada? 81 también, porque ahí nos indica que las aportaciones tienen que ser 100% pagadas. ¿Ok? ¿En qué sociedad anónima no hay socio industrial? En esta. ¿Sí? Cada sociedad tiene su tip, su chivo para que pueda hacer una pregunta de examen. Sociedad en donde los socios se llaman de forma diferente, sociedad en comanita simple. Sociedad donde no existe el socio industrial, sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad en donde hay un límite de socios, sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad que es enteramente capitalista, sociedad anónima, etcétera, etcétera. Ahí ustedes van sacando sus chivos en cada sociedad. Ok. Luego de el 82 también, por favor, compañeros, artículo 82, socio industrial. Ok, el artículo 84, pues nos está indicando cómo se va a identificar esta, pero lo vimos en el 80. Entonces, mejor no, mejor solo hasta el 82. Ok, vamos al 82. Luego del 82, Kimberly, es 75. Ay, me quedé hasta atrás. Vamos a ver, muerte, incapacidad. Esa mejor no, esa no. Porque yo la expliqué en clase por el tema de que qué pasa si un socio se ausenta, se muere o es incapaz. Sí, ese no, Kimberly, ¿sí? Lo analizamos, sí, pero no viene en examen, porque vienen muchos artículos. Entonces, gracias, Kimberly. Nos quedamos en el artículo 82. Luego ya nos vamos de lleno al artículo 86, ¿sí? Tenemos el artículo 86, tenemos el artículo 87, 88 con su reforma, ¿verdad? La reforma es del decreto 18-2017, por favor, el artículo 88. Artículo 89 también. El artículo 90 también tiene reforma. Recordémonos las diferencias de los capitales. Hay capital autorizado, que es el máximo, 5 millones, ¿verdad? De dólares. Capital suscrito, ¿verdad? En el momento de suscribir acciones es indispensable pagar por lo menos 25%. El artículo 90, capital pagado. Este fue reformado y de 5,000 quetzales pasó a 200 quetzales con su reforma. Por favor, reformado. Bueno, entonces artículo 88, artículo 89, artículo 90. Artículo 92, que me interesa el tema del dinero, del capital. Artículo 92. ¿Sí? Ok, después 99, artículo 99, nos vamos ahí de lleno. ¿Qué son las acciones? ¿Verdad? ¿Qué son las acciones? Títulos, acciones, ¿ok? Yo les di un concepto en las acciones, ahí lo pueden compartir los compañeros que tal vez no lo tengan y los que sí lo tienen, pues lo pueden compartir. Artículo 99, artículo 100. Ahí están las clases de acciones. Artículo 101, indispensable. ¿Quiénes son los que tienen derecho a voto? Artículo 102. Artículo 103. Artículo 105, son los derechos mínimos de los accionistas, mínimos porque en una escritura constitutiva se pueden ampliar. Y el artículo 107 también, recordemos que vimos todo el contenido, cómo tiene que ir, qué debe de llevar una acción, el contenido de una acción, ¿verdad? Es decir, el contenido de los títulos.
Este artículo 107 se refiere a las acciones, ¿sí? Recordémonos que son títulos, acciones, títulos de crédito, ¿ok? Acciones. Todos esos hasta el numeral 7, ¿ok? Numeral 7, juntamente con los artículos que hemos visto de forma supletoria de otros códigos, ¿sí? Que yo les fui indicando, anoten tal artículo en este artículo, por favor. Eso no se los voy a decir porque eso fue privilegio de las personas que sí entraron a clases esos días, ¿ok? Entonces, artículo 107, todos los requisitos, ¿ok? Luego el artículo 107, artículo 109, el término de las acciones no pagadas. ¿En cuánto tiempo se les vence el plazo para que paguen, verdad? Ok, ¿qué más? Artículo 107. Ok, después del 107. Ay, perdón, demasiados con artículos, por eso no los vimos todos. El artículo 125, que va ligado al 107. El 125 está reformado, ¿ok? Entonces, artículo 125. Después del último nos saltamos hasta el artículo 125. El artículo 127 también, recordémonos quiénes tienen derecho, ¿verdad, compañeros? A las nuevas acciones. Es el derecho preferente. Después del artículo 127, sí, este sí lo tengo. Bien. Ok. Artículo 128. Artículo 132. Artículo 133. Artículo 134. Está el tema de asambleas. Eso tiene que entrar sí o sí. Artículo 135. ¿Ok? Artículo 138 también, por favor, compañeros. Artículo 138. Artículo 140. Después del 140, 141. Artículo 143. Artículo 144 es el fundamento legal de la agenda. Artículo 147. Artículo 148. 149. El tema de los quórum, porcentajes está ahí. ¿Ok? En el 149. Artículo 100. Vamos a ver al 149. Artículo 152. 153, por favor. Ahí está el plazo de los 15 días, ¿verdad? En el 153. No sé, son un montón de artículos. Ok. Artículo 156, por favor. 157. 158. La caducidad, ¿verdad? Recordemos ese plazo de la caducidad de 6 meses. Administración, artículo 162, 163, 164. Ok, y el último artículo, el 184, que es el órgano fiscalizador. ¿Quiénes fiscalizan? ¿Verdad? Pueden ser fiscalizados por los socios por los propios accionistas, por uno o varios contadores
o auditores o por uno o varios comisarios. Comisarios son personas que se dedican a la supervisión, que tienen manejo de contabilidad en números, un supervisor. Entonces, está el órgano administrador, está el órgano fiscalizador y está el órgano soberano, que es una asamblea general. Muchas gracias, Kimberly. Ahí Kimberly nos hizo favor de anotar todos los artículos que la verdad reduje un montón de los que vimos en clase, pero es que son demasiados y sí necesito que manejen la ley. Manejen la ley. A mí no me interesa que se queden contenido y la doctrina, y no, a mí me interesa que ustedes ubiquen en su código dónde inicia, dónde termina. Yo me acuerdo de haber leído algo de la sociedad anónima y que me lo ubiquen. Ok. Todos esos artículos vienen en tema, en contenido de segundo examen parcial. ¿Sí? Todos esos compañeros. Con las ayudas que les di en contenido. Práctica, ¿qué viene en práctica? El acta notarial. El tema de patente, o sea, le estoy diciendo práctica, pero no es que ustedes vayan a redactar. Deberían. Si nos viéramos de forma presencial, créanme que sí los pudiera redactar. Pero como no estamos en forma presencial, entonces tienen ese privilegio todavía ustedes. Entonces solamente lean el acta notarial, las formalidades del acta notarial, ¿ok? Porque es la más corta. Tiene tal vez unas 2, 3 hojas, no como una escritura constitutiva, ¿de acuerdo? Entonces, leamos el acta notarial, ubiquémosla en todas esas hojas que les adjunté. Ubíquenme las cláusulas dentro de su escritura. ¿Qué cláusulas? Los derechos de los accionistas, asambleas generales ordinarias, asambleas generales extraordinarias y tema de acciones. Ubíquenme esas 3 cláusulas nada más, ¿sí? Entre todas esas hojas, sí, hay que leer y buscar. Porque así son, es en la práctica, así es. Por eso usted, como futuro abogado y notario, debe empezar a ver práctica, ¿sí? No solamente, ay, mira, pásame el bendito y conocido machote, ¿verdad? En USB y ahí le doy copiar y pegar a la sociedad anónima. No es así. Tiene que estar más o menos enterado cómo van a cobrar, cómo es el arancel, cómo es la inscripción, etcétera, etcétera. Compañeros, lean y ubíquenme eso y los espero el día jueves. El día jueves va a ser un poquito más corta la clase de repaso y vamos a iniciar con tema nuevo, ¿ok? De contenido de examen final. Éxitos y bendiciones para sus exámenes de segundo parcial, compañeros. Gracias, Ligda. Gracias, Feliz noche. Gracias, igualmente. Feliz noche, Gracias, Adriana. licenciada. Gracias, licenciada. Feliz Debería noche. de darnos administrativo. Sí. Gracias. Feliz noche. Uy, qué extenso. Administrativo. Sí, la verdad, por la forma que explica, debería de darnos dar administrativo, se lo prometo. Ay, compañeros, tal vez me cambien, a ver qué tal. Si no los veo el otro año también en mercantil, si Dios nos permite, a ver qué tal. Mejor los 5 cursos del semestre. Me quieren matar. Todos los cursos, Ligda. Ay, no, me muero. Que descansen. Feliz noche, Carlita. Que descanse. Feliz noche, Ligda. Buenas noches. Feliz noche. Ligda. Feliz noche, Kimberly. Feliz noche, compañeros. Que descansen.